Hay una situación un poco misteriosa aquí con los tanques de agua. Sí, no funcionó. ¿Estamos fritos? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Quién está despierto por ahí? Yo lo estoy intentando. Aquí hay dos que están despertando. Exacto. Pero no estoy despierta todavía, pero recuerdo que tenemos que hacer algo muy importante hoy. Hola, somos Maurice, y Katia. recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo. Logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Ya la caravana está más cerca. Lo primero que Mauri quiere hacer, y me parece muy inteligente, es cambiar el colchón, porque el que tenemos ahí no es el de nosotros. Entonces sacaremos este y pondremos el de nosotros. ¿Por qué? Porque es lo más complicado y así nos lo quitamos de encima. Oye, tú, ¿estás contento el caballo también? There you go. Okay, bring it around now from your left. Ya está. Voila. ¿Eh? Perfecto. Gracias, George. Sure. Ok. A mí me estresa esto, porque ustedes saben, yo soy no soy maníaca, pero bastante cerca de la organización de las cosas bien organizadas y bien arregladas. Y aquí entonces no tenemos todavía el espacio necesario, faltan estantes, por ahí, por ejemplo, y entonces habrá que sacar lo que normalmente la gente tiene en una casa y ponerlo en una caravana media hecha. Entonces tenemos ya el espacio para poner algo de ropa, tenemos abajo de la cocina vacío y listo más o menos para recibir algo de comida o de lo que sea. Y entonces, Poco, lo que sea poco. exacto. Y entonces empieza el reto, yo creo. Ya les dije que estoy un poco... Un poco no, yo diría bastante. Ya, esa así... Déjame encender la luz a ver si se... Ah, ya, verdad, se me había olvidado. Está un poco oscuro. Pero bueno, ya me la arreglaré. ¿Verdad? Familia, aquí parece que explotó una bomba. Y nosotros estábamos tan concentrados en organizar y decidir esto se va, esto se queda, esto se va, esto se queda, que lo único que llevamos para la caravana fueron el colchón y un par de cajas de plástico. Y después nos pusimos aquí a abrir cosas, esto se va, esto se queda, y entonces no le enseñamos nada, pero hasta me da vergüenza enseñarle esto. Estamos en la ropa, decidiendo qué vamos a poner en cajas, qué va a estar suelto en la cabina, qué va y qué se queda, porque siempre hay que reducir, ¿no? Reducimos. Así que vamos a ver. Esto está limpio, por supuesto, ¿no? Bastante limpio. Ah, tenemos un ayudante. Ah, ¿viste que subió? Tenemos un pequeño ayudante aquí. ¿Quién eres tú? ¿Eh? Pero, por ejemplo, ¿no? La pregunta que yo me hago desde siempre, ¿por qué en mi lado está tu ropa? Porque tú desde el principio que dices que tu ropa la iba a poner aquí, pero no entiendo por Oye, qué. te las más hondo. Más hondo. ¿Eh? ¿Qué sería hondo? Hondo. Pero son iguales. Aquí no cabe nada. Ay, mira. No caben en aquella cosa. Hay que botar la mitad de la ropa, chico. Bueno, estas son temporales, yo no creo que estaremos... Bueno, Ya, papucho. Ven, papito, ven. vamos a aclarar que todo esto es temporal. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque aquí todavía faltan cosas adentro del ropero, del closet, o como se pueda llamar. Y entonces está puesta la ropa por ahí y ya. Así que no se preocupen. Y me lo estoy diciendo también al amigo mismo, no te preocupes, porque esto va a estar mejor. Pero por ahora es suficiente. Además nosotros no tenemos mucha ropa, no tenemos muchas cosas. Y vamos a estar bastante bien. ¿Cómo se está viendo esto? Lleno por aquí, lleno por acá, y nada está acomodado. La verdad es que nos va a costar trabajo y tiempo acomodar las cosas, yo creo, porque esto es poco a poco. No se puede lograr la perfección en un día. Y lo otro es que seguramente iremos deshaciéndonos de más cosas a medida que pasa el tiempo. Pero bueno. Bueno, y también faltan cosas todavía, falta espacio, ¿me entienden? Faltan claro, cosas faltan que van estantes, allí, faltan lugares Exacto. donde acomodar las cosas. Exacto, y eso también cuenta, ¿sabes? Sí. Bueno, Mauri antes dijo, no, pero viste, cupo todo porque nosotros comemos poco. No, es que todavía no había vaciado la nevera. Miren cómo está ahora, miren cómo está ahora. Ahora está como una nevera de la gente Claro. normal que vive en caravana. Ya parece una nevera. Exacto, está todo bien ahí apretadito. Y todavía falta Está cosa. bien, queda espacio. Está bien. Todavía cabe más comida ahí. Me gusta cómo está saliendo hasta ahora. Aquí todavía tenemos cositas que no sabemos bien dónde van. Pero... Y vamos a buscar más cosas que no sabemos dónde van. Exacto. Yo creo que falta solo esto, ¿verdad? Sí. Bueno, son las 2:30 de la tarde. Yo creo que trabajamos mucho, ¿viste? En serio, ya la comida está, la ropa ya está, el baño más o menos. Falta lo que falta ahora. Yo creo que estamos caminando muy bien, muy bien. Ok, ¿dónde están las cosas entonces? Ya no para Aquí arriba. Ya está. Esto es todo. Sí, esto es todo, pero esto me preocupa más de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Son solo 4 cajas. Porque estas son cosas grandes, cosas que tienen volumen, ¿sabes? Los sartenes. Y todavía no son las definitivas, por supuesto. Pero... Hay que probar. Vamos Sí. a probar. Ay, ay. A mí ustedes, y tú está incluido, me tienen que explicar cómo estas 3 cajas y media van a entrar en este hueco. Si lo molemos todo y lo hacemos un ladrillo. Qué caos. Traigan un poco más de cosas que todavía tenemos espacio. Yo no sé cómo logró poner todo. Bueno, algo al final dijimos, no, esto no. Pero no sé cómo lograste poner todo por ahí dentro, la verdad. Lo logramos. Está súper, está súper. Y eso, que hay espacios de aquí abajo de la cocina que no se están utilizando. Hay Claro. 3 espacios de gaveta que no se están utilizando y hay un espacio grande aquí que nos damos cuenta de que puede llevar una división Exacto. para organizar mejor las cosas. Actualmente las cosas están muy una encima de la otra, Sí. pero quiere decir que todavía hay espacio utilizable ¿Viste? Qué minimalistas somos. y falta aún el mueble encima de la cocina. O sea que vamos a tener espacio
de sobra. Sí. Podemos meter aquí. Menos mal, vamos. Menos mal. Bueno, ahora tenemos la verdad, el mínimo, ¿sabes? Bueno, faltan las cosas de Paquito también, pobrecito. Sí, no, faltan cosas, pero por ahora, para empezar, está bien. Está bien. Sí, está muy bien. Ahora entonces vamos a arreglar la cama, que es lo último, entre comillas, que falta. Y a dormir. Y el baño, vamos, tenemos que arreglar el baño. Hay que arreglar el inodoro de compostaje. Exacto. Tenemos todo lo que hace falta. Tenemos lo que hace falta para un año de uso del inodoro. El paquete está súper económico, así que cuando lo compramos esto era la mejor elección. Pues costó La como única 23, elección. 24 dólares y dura un año, así Sí, que pero está... esto no lo vamos a llevar en la autocaravana. Ojalá que salgamos mañana, pero como no vamos a salir mañana de viaje, esto lo vamos a usar y después cuando será el día de irnos, veremos cuánto queda y si llevarlo todo o no. Ya. Por ahora lo que hay que hacer es abrirlo y usar 2 bolsas. 2 bolsas de esta y humedecerla, simplemente. Humedecerlo en agua Y ya. Así que vamos a ver cómo sale. y esto está prensado aquí dentro, comprimido. Así que yo creo que cuando lo abramos va a ser... Exagerado. Turba de Sphagnum. De Canadá. Bueno, es tierra al final, ¿no? Vegetal. Ok, la medida son 2 de estas bolsas llenas y eso debería llevar el inodoro hasta el nivel que se necesita. Por lo tanto las estamos usando para medir. Ahí está. Todavía está muy... Ok, Ya está bastante húmedo, ¿eh? vamos a ensuciar por primera vez el inodoro de compostaje. Dale. Pero no lo vamos a ensuciar de la manera que creen ustedes. Solamente le vamos a poner esto adentro. Ahí está perfecto. Ellos dicen 3 semanas. 2 personas que lo usan Diario. diariamente lo cambian cada 3 semanas. Aquí está esto. Voy a no rompas nada. Aquí ponemos esto. Y aquí le ponemos esta mitad. Ahí. Bien puesta. Esto por aquí. Y se acabó. Listo para el número 1 y número 2. Esto voilà, como dicen los franceses. Voilà, no huele. No, voilà. Pues esta será nuestra primera comida aquí. Y es todo muy raro. Porque... ¿Por qué? Dirán, están cocinando. Sí, pero hace mucho tiempo, por lo menos 2 o 3 meses, que nosotros estamos viviendo con Larisa, con George, y entonces que no tenemos un hogar para nosotros, para cocinar, para estar solitos, ¿sabes? Y todo esto es un poco raro. Vamos a hacer algo muy sencillo, una pasta que a Mauri le gusta. Lo primero que me dijo fue, vamos a hacer una pasta. Y entonces será algo súper sencillo, pero será algo muy grande para nosotros, yo creo, porque estábamos esperando esto desde hace mucho tiempo. Salud Chin chin. por nuestra primera comida en la autocaravana. Sí mismo, nuestra primera cena hecha. Mudanza, comida, dormir. Wow. Vino, porque aquí nunca falta. Tremenda cantidad de primeras veces.
Bueno, ya estamos listos para cenar. Exacto. Aquí estamos sin mesa todavía, Bueno, pero bueno, todavía tenemos 2 manos. exactamente. Aquí vamos a comer así y da igual. Lo Vamos importante es a- la compañía. Siempre me dicen así. Claro. Entonces, Y los tenemos a ustedes ahí haciéndonos compañía. Así que buen provecho. ¿Estás lista para dormir, rubia? yo ya estaba dormida. Paquito ya está listo ahí durmiendo, como pueden ver. Y yo también, yo estaba dormida. Y Mori me dijo, oye, no dimos la buena noche a la gente. La buena noche, perdón, viste que yo estoy... No, tienes razón, tienes razón. Y el resumen del día de hoy, Que faltan cosas. faltan algunas cosas por traer. Ya no hay mucho lugar donde organizar cosas. Perdón que tengo la mano aquí, pero la luz molesta. Pero lo más importante es que nos dimos cuenta de que no sabemos cómo usar poca agua. Es verdad que teníamos poca agua ya en los tanques, pero acabamos con la poca agua que tenía en cuestión de minutos. Esto significa que no podemos Fregando. ducharnos. Fregando 2 platos. Así que tuvimos que ir a la casa, ducharnos allá y Ah. regresar. Exacto. Con agua suficiente para mañana lavarnos los dientes. Mm. Mañana pues Hay que llenaremos los adaptarse. tanques, terminaremos la mudada, acomodar un poco más las cosas y Pero todo esto eso. después, yo creo que mañana primero que nada haremos uno de nuestros desayunos. Uno de los desayunos que tanto nos gustaban cuando estábamos en Chattanooga. Y aunque no nos pudimos bañar aquí en la autocaravana, ya Katia usó el baño. Sí, y el spray de vinagre. Y por supuesto que vamos a usar la cama. Ya la estamos usando. Sí. Mañana les contamos cómo se siente. Hasta mañana. Buenos días a todos. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Nosotros amanecimos en un volcán. Sí, pero anoche era demasiado tarde y estábamos demasiado cansados para darnos cuenta. ¿Cómo dormiste? Él tenía miedo que no iba a entrar en la cama con sus pies tan largos, pero ¿cómo dormiste? Bueno, apenas rozo la pared, pero dormí bien. Ah, menos mal, por lo menos. Yo soy cortiga, así que a mí me dio igual. Para mí fue lo mismo que en casa. Bueno, un poquito con mucha luz en realidad, porque en casa me acostumbré con él a dormir en la total oscuridad, porque él no puede ver luz. Pero aquí parece que anoche no te molestó mucho, porque como no tenemos cortinas todavía y la luna estaba especial. A las 4 de la mañana hubo un eclipse de luna Ujú. y yo me levanté a filmar un poco y a tirar algunas fotos de la luna. Yo no, yo me quedé ahí Así durmiendo. que me restan de las horas que dormí, al Un par de menos horas. 1 hora y media Sí. estuve ahí afuera. Pero bueno, dormimos súper bien, con las ventanas abiertas, porque no hacía frío para nada. Y dormimos rico, no se escuchó ningún ruido raro. Paquito durmió también con nosotros, Sí. se portó bien. ¿Ya? Aquí estamos llenando agua, ¿no? Estamos llenando los tanques. Y este tanque se está llenando. Perdón esta cara, pero todavía estoy esperando agua para lavarme. Pero en este lado no se está llenando. Y no entendemos exactamente por qué. Las válvulas están abiertas. Y entonces Mauri ahora está por aquí intentando, Investigando. investigando y averiguando. Por ejemplo, si yo abro esto aquí, El respiradero, por ejemplo, tal vez no. ¿Cómo va? no Nada, sé. ¿eh? Ah, No logramos entender por qué este tanque no se abre. Cierra ya un momento, vida el agua. El agua. Sí. Ok. Ok, ahora vi que se mueve un poco de agua. Ahí hay un poco de agua. ¿La ven aquí? Pero justamente dice Mauri, este estudió en la escuela, debería estar al mismo nivel que en el otro lado. Yo creo que está subiendo, pero a un nivel súper lento. Pero muy lento. Sí, de hecho está subiendo. El agua debería fluir de este tanque a aquel mucho más rápido de lo que está fluyendo ahora. Bueno. Pero por lo menos estamos seguros, Mau, que no hay un problema. Ahora, si se llena más lento, da igual, me imagino, ¿no? No, porque nos vamos a pasar 3 horas para llenar un tanque de agua. O los tanques de agua. Eso no es muy correcto.
Pero te bajaste. ¿Quién? ¿Tú? Sí, bajé. Pero se está llenando para acá. Ahora este está subiendo a un nivel más acelerado. Rápido. Parece. Ya. Encontramos, bueno, Mauri, como siempre, encontró Mira, cierra la llave. Cerramos la llave, vamos a cerrar la llave, venga. Porque esto fue lo que hicimos. Abrir la llave para sacar el aire del sistema. Y eso funcionó. Entonces sacamos el aire del sistema, ahora también un poco de agua. Y ahora el tanque se está llenando a la perfección. Hay una situación un poco misteriosa aquí con los tanques de agua. Sí, no funcionó de... Hay un tanque principal, que es el que se llena a través de la pared, o sea, de la entrada de agua en el exterior de la autocaravana. Y hay un tanque secundario que se llena a través de un tubo de 3/4 de pulgada que está conectado en la parte de abajo del primer tanque y va a la parte de abajo del segundo tanque. Y yo sé que no va a ser súper rápido porque está pasando esa agua a través de un tubo de 3/4 de pulgada, que además pasa por gravedad del primer tanque al segundo. Pero está pasando a un nivel de lentitud increíble. Horas para que pase un poco de agua de este tanque hacia el otro. Ahí hay algo raro. Yo apuesto a una tupición o algo así porque no puede ser. No puede ser. Está raro. Entonces, yo creo que mejor que nada podríamos cerrar el segundo tanque, no dejar que más agua llegue a aquel lado y utilizar toda el agua cuando estén vacíos los tanques nuevamente, investigar, porque esto está muy raro. Ya veremos. Por ahora, gracias a Dios, no tenemos... Estamos todavía en fase de prueba. Todo está en prueba, así que hay que averiguar esto. Sí. Estamos aquí cerca, el agua es disponible, así que Bueno, me queda una prueba por hacer que me acabo de dar cuenta. me voy. Yo puedo cerrar el flujo en este tanque principal que tiene su válvula. Entonces cierro esta válvula, abro la del tanque secundario y eso obliga a la bomba de agua a alar agua de aquel tanque. Si hubiese algo tupiendo la tubería, pues o no chupa agua la bomba o lo termina por sacar y se queda en el filtro, ya veremos. Prueba a ver, abre el agua. Abre. Aquí veo las burbujas fluyendo hacia. Vamos, todavía la tengo abierta. Abre esa y abre la del baño al mismo tiempo para que fluya bastante. Déjame ahorrarlo esta agua, ¿viste? Sí. Voy a llenar un par de cacharritos. Ya estamos aprendiendo, a ahorrar. Bueno. Este servicio aquí duro y crudo, ¿no? ¿Qué? Ah, ¿ves? Ahí tu fusión. Empezó a chupar aire. Ya, está echando agua. Sí, pero menos. Ya, hay tupición en este tanque. Ok. Sí, aquí también está empezando a sacar agua, aire. Aire, Ok. No se ve nada, pero yo estaba aquí, ¿Qué pasó aquí? solita, y preparándome para hacer algo, y Mauri estaba en el taller, y así, de repente se apagó todo. Mau, se apagó todo. Te lo dije, me dijo. Ay, Mau, qué malo, qué raro, ¿no? Casi 24 horas sin cargar las baterías. Pero el problema, lo que yo digo que estuvo raro, no es esto, es que un aparatico que tenemos ahí arriba que nos dice a qué nivel están las baterías, a qué nivel está la carga, decía que todavía teníamos 63 horas, yo acababa de verlo. Ese aparato todavía no está funcionando correctamente, hay que programarlo Pues ya vi. bien y Ya me di cuenta. está confundido. Bastante. Como se dice, obviamente las baterías no estaban al 80 ni al 70%, ya estaban... Bueno, vamos a enganchar el cable entonces, Vamos a conectarlo vamos a encender la luz otra vez. Traigo corriente por aquí. Ok, Ok. deberían encenderse ya, como tú pones la corriente, debería encenderse ya todo otra vez, ¿verdad? Tal vez.
Encendemos el invertidor aquí. Ok. No, Ay, Mau, no me digas. algo se murió. Se murió algo aquí, rubia. No, no, no. Saltó. Yo no escuché ningún fusil, ningún No. breaker que saltó. No, así eso que- no. Y además hubiera saltado algo, no todo. Ay, Emma. ¿Qué está pasando? Y yo no sé si estar preocupada o si me está tomando el pelo. No, yo estoy preocupado. Que no funciona esto. Pero nosotros tenemos que vivir aquí. Que tal vez saltó el breaker allá. ¿Saltó el breaker allá? Primero que nada voy a comprobar si hay corriente. La luz está encendida. No, yo digo en ese toma de Ok, corriente, ok. donde está puesta la extensión que Ok. lleva la corriente ya. Segundo voy a medir la electricidad en el enganche a la pared. 500. Brown, white. Esto va a llegar ahí. Aquí hay corriente. Entonces llega la corriente. 100. Entonces tiene que ser el invertidor que no está encendiendo. ¿Por qué? A lo mejor tiene que esperar Un rato para que cargue un mínimo. ¿Tú crees? De hecho, no, el invertidor debería de estar ya. ¿Y si encendemos el motor? Para ver si carga las baterías. A ver, yo estoy muy preocupada. Yo soy la que normalmente se preocupa más. Y más, ¿por qué? Porque yo soy la que menos entiende de todo esto. Mauri se preocupa, pero claramente se preocupa un poco menos porque dice, esto se puede resolver. Miren qué lindo atardecer que hay ahí atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que nada? Le diste un momento. Está funcionando con la batería de la autocaravana. Ok. Eso fue lo que le dije antes. Si encendemos el motor, ¿pero esto qué significa? Ahora se está alimentando de la batería de la autocaravana. Se está alimentando de la batería de la autocaravana. Entonces el inverter no está funcionando en este momento. No sé, vamos a ver si despiertan. Tal vez Bajar mucho. al bajar tanto las baterías, el invertidor no echa a cargar por protección o algo así. Puede ser. Vamos a darle 5 minutos, 10 minutos. Sí, vamos a darle unos minutos a ver si las baterías recuperan algo y alguien empieza a funcionar el convertidor de voltaje o el invertidor, como le dicen. Esa es la diferencia, ¿no? Que perdonen la extendedera aquí atrás, pero hoy había calor y puse las cosas aquí. ¿Cómo es? ¿Ya? Ya él encendió. Ya encendió, ok. Ahora yo no sé si apagar la... Esto sigue diciendo que está al 78%. Bueno, pero ahora esto lo tiene que pero poner en cero, el ¿no? voltaje subió. Miren. Y cuando hace así, que se intensifica y ¿Qué hace? y se afloja, significa que está cargando. Estas flechas hacia arriba significa que están cargando. Ok. Que se están cargando las baterías. Ahora está cargando. Vamos a ver. Vamos a dejarla andar un ratico en el motor y ver si luego el convertidor se hace cargo de cargar. Qué susto. Qué susto porque... Son protecciones que tienen. Sí. Las baterías mismas a veces tienen protección de cuando llegan a un voltaje muy bajo desconectarse para protegerse de no seguir y echarse a perder. ¿Esto funciona o saltó algo que ya no funciona? Ábrela. No, todo va a funcionar. Ok. A mí me da miedo que pase algo y que se queme algo, ¿me entienden? Que tal vez... Bueno, no lo dices tú que sabes, por eso yo acabo de decirle a ellos que yo me preocupo más porque yo no entiendo de estas cosas. Y entonces me asusto más porque ay Dios, se explotó algo, se quemó algo, ¿me entienden? Siempre tengo miedo que algo se queme y que haya que comprarlo otra vez. Estábamos conscientes que solamente estábamos descargando las baterías, Claro. porque todavía no tenemos los paneles solares. Claro, pero también queríamos probarlo. Pero esta pantalla nos ha estado engañando. Ujú.
Sí, clamorosamente. Yo creía en realidad que ya esta pantallita la había programado bien, pero obviamente no la programé bien. Resulta que no. Ahora cuando las baterías se carguen al 100%, voy a intentar programarla otra vez y ver si esta vez lo hago bien. Resetearla, ponerla a cero para que ella entienda, ok, ahora las baterías están al 100%. Desde aquí empieza a bajar. A ver si la próxima vez, por lo menos para llegar preparado al momento que, óyeme, estamos al 20%, óyeme, estamos al 15%, saberlo, Sí, estar preparado. Ese es el trabajo de esa pantalla. Exacto, para eso sirve. Y nos estaba engañando y no es bueno. Menos mal, por lo menos todo sigue funcionando. Está cargando 108 amperes. La pregunta es si apago el motor de la autocaravana, si ya el invertidor se va a hacer cargo de cargar las baterías y si las baterías tienen suficiente carga como para no morirse y decirle a alguien buen modo de protección, no quiero funcionar. Bueno, La luz está encendida todavía. no se apagaron las luces. Ok, vamos a ver esto que dice. Y está cargando a 69.5 Ok, entonces amperes. bajó. Por lo tanto, antes estaban cargando el alternador y el invertidor, ahora solo el invertidor. Bueno, pero esto también, sigue Y no siendo se algo apagó. bueno. Ok, no se apagó. No sabemos a qué porcentaje están las baterías. ¿Cuándo lo sabremos esto? Me imagino que alguien dice algo cuando llegan al 100%. ¿Quién? ¿El invertidor? Tal vez el invertidor. Lo pregunto porque como aquel panelito dice que está al 80%, pero claramente no lo está. ¿Cuándo vamos a saber? Cuando él tal vez nos va a decir 100, tal vez al 20 o al 30. No, vamos a resetearlo a él ahora. Cánsame. Gracias. Alguien se bañó hoy. ¿Cómo fue? Rápido. Como un relámpago. La primera cosa que sí, exacto. La primera palabra que me viene a la mente es... Fue rápido. Fue súper rápido. Pero quedaste limpia, ¿no? Sí, claro. Ok. Ah, mira. Mira, Katia sí cabe en la ducha y no le molesta el tubo. Pues claro. Yo soy chiquita. Hay diferencia, ¿eh? Ujú. Miren esto. Bueno, pero hay... Esto es un descaro. Pero la ducha es más bajita que el piso. Sí, pero la ducha es para los dos. Sí, pero es más bajita que el piso. Guau, mira que ahora sí salgo. No cambia nada. Bueno. Llegó el agua caliente. Ah, fue rico, fue rápido, claramente, porque hay que ahorrar agua, pero... Y llegó la corriente, como pudieron Llegó ver. la corriente, menos mal. El problema parece ser esa pantalla que no está bien configurada y tenemos que aclararle cómo son las cosas para que nos diga después bien las cosas. Sí, pero bueno, ya nos iremos adaptando. Nosotros a la caravana y la caravana a nosotros también. Así que despacito, todo va a funcionar bien. Sí. Esta va a ser nuestra segunda noche aquí, así que yo creo que podemos estar bastante satisfechos, ¿sabes? Está organizada, ya encontramos espacio, ya no hay reguero. Solamente el hecho de estar aquí ya es un logro grandísimo. Sí, Así claro. que estamos muy contentos Está por eso. Súper. Y hay un gato por ahí que también está contento. Míralo ahí. ¿Dónde está? Ah, pero no está arriba de la cama, está arriba del... Estaba, pero después, como siempre, como hacen los gastos, se encontró un cuadradito porque le gusta más. Se escondió. Sí, le gusta esta cosa. Y entonces, si le ha gustado a ustedes también nuestra nueva mudanza, ¿qué tienen que hacer? Dejarnos likes, Si quieren. por favor. Compartir el video y nos veremos en el próximo. Que no sabemos si es domingo o martes, pero... Y no sabemos qué vamos a estar haciendo. Hay No que tengo hacer muchas cosas y siempre por prioridades. Y Ay. casi todas ya son importantes porque Sí. hacen falta estantes para poner cosas, mesas para trabajar, puertas para que no se caigan las cosas, puertas allá en el closet para que no se caiga la ropa. Es que la idea que le contamos la otra vez de empezar también a viajar un poco sería grandiosa. Hoy lo estábamos pensando, pero efectivamente si no tenemos puerta o algo para que las cosas no caigan,
Es Imagínense. peligroso manejar así. Entonces, con cosas cayéndonos hay dos o encima. tres cosas que hay que hacer y hay que hacerla bastante rápido. Y pero- esta situación nos vino encima o nos la pusimos encima por el asunto familiar que les dijimos. Ya pronto les vamos a explicar Sí, y entenderán el porqué. exacto. Pero nosotros estamos contentos con esto. Fue un empujón que al final nos empujó, perdonen la repetición, pero a hacer lo que queríamos. Así que está bien. Sí, Así sí. es como va la Sirvió, vida, ¿no? La sirvió. vida te pone enfrente lo que tiene que pasar. La vida nos dio limones. Vamos a hacer limonada. Nos vemos en el próximo, familia. Los queremos mucho. Chao, chao.